objetivo de la práctica es aplicar las técnicas de preparación metalográfica para muestras de 0 grado maquinaria, desarrollando las competencias necesarias para producir superficies de buena calidad que sean observables en el microscopio metalográfico, y así determinar su nivel de inclusiones no metálicas y su tamaño de grano. La metalografía es la técnica que revela la organización espacial de fases y microconstituyentes que conforman un material metálico. Los ensayos metalográficos requieren la ejecución de las siguientes etapas. Selección de la muestra. Se ha seleccionado una probeta de acero 1045. La selección de la muestra depende del objetivo de la investigación o control de calidad. Esta debe satisfacer las condiciones de amplitud y representatividad estadística si corresponde a un control rutinario o, si por el contrario se investiga la causa de una falla, la probeta debe ser tan próxima como se pueda a su origen hipotético. Levantarle aquí, hay una prensa donde se va a colocar la pieza que se va a cortar. La extracción de la probeta desde la pieza o producto a ensayar se realiza mediante corte manual o con equipo especializado como una cortadora de disco abrasivo. La ponemos aquí en la prensa y vamos a checar ahí la distancia que se va a cortar. Ustedes van a ver ahí más o menos lo que les dije, ¿no? Está más o menos como 1 centímetro. Ya se presiona la prensa, se presiona y después ya le cerramos la puerta y le ponemos así con el botón verde. Extracción de la muestra. Se utilizó una cortadora de probetas metalográficas de disco abrasivo, enfriado por una mezcla de chorro de agua y aceite soluble, pues debe evitarse cualquier posible calentamiento que podría modificar el estado del material a ensayar. La probeta puede tener cualquier forma y dimensiones. Se recomienda mantener el tamaño de las muestras para el examen microscópico entre 6 y 25 milímetros de diámetro. Cabe mencionar que las muestras muy pequeñas o muy grandes resultan difíciles de pulir. Esto ya el otro paso es quitar la rebaba esa para que pueda sentar bien el caponado. Centro de las medidas para quitar la rebaba. Aquí estamos la rebabita. Es la pura orillita de los lados. En esta. ¿Listo para encapsular? Vamos a aplicar la técnica para ver la microestructura. ¿Qué es la microestructura? ¿Cómo está compuesto los materiales por dentro, los cristales? Exacto, cómo está el nivel internamente, la parte de los cristales o los granos también se les llama. Entonces para eso vamos a utilizar las diferentes etapas. Montaje, iban a montar 2 muestras, se pueden montar 2, aquí una y aquí otra. Tenemos las de los 4 equipos. Después del montaje, ¿qué sigue? ¿Por desbaste? Después del montaje sigue desbaste. ¿En qué lijas? 120, 100, 300, 500 y 600. Tienen buena memoria, y si no tienen buena memoria, aquí están. ¿Sí? Estas son, miren. 120, 240, 320, 400 y 600. De hecho, Cirilo lo que nos recomienda es empezar en la 240 porque ya están un poco... está recién hecho el corte y ya está sin rebaba. Entonces vamos a empezar con 240, 320, 400 y 600. Eso se hace en este equipo. En este equipo se ponen las lijas. ¿Sí? Aquí se le pone la lija. Se humedece la superficie para que se pegue y con este arillo se sostiene, ¿sí? Con este le ponemos agua. ¿Lo puedes conectar, por favor? Sí. Con este se prende toda la máquina. Con este la salida del agua se controla con esta llave, ¿sí? Con esta perilla. Y empieza a correr con este cabezal. Las muestras las vamos a poner, por eso les decía que nos vamos a
tenemos que tener los de los 4 equipos, porque aquí vamos a poner las probetas, ¿sí? Las vamos a alinear aquí para que todas queden al mismo nivel, y una vez que estén alineadas lo vamos a poner en este cabezal, ¿sí? Las muestras, ahorita no tiene muestras obviamente, ¿sí? Le vamos a aplicar 3 libras por cada probeta, y después vamos a oprimir 5 segundos, este cabezal va a empezar a bajar, va a ejercer la presión y esto va a empezar a girar. Lo único que tenemos que hacer cuando se levante el cabezal es moverlo. Ahorita lo voy a quitar, es el demostrativo. Vamos a quitar el cabezal, lo giramos, quitamos esta rueda, cambiamos de lija y así cada una de las 4. Cuando terminamos esta etapa que es desbaste, ¿qué sigue? Pulido. Pulido. En este mismo equipo, en la parte de acá, tenemos el paño para pulido. Es como una tela. Aquí vamos a poner con lo que vamos a desbastar, ¿qué es? Sí, esto es alúmina. La alúmina es óxido de aluminio. Es un cerámico. Son materiales muy duros. Vamos a utilizar la alúmina de 0.05 micras. 5 micras es el tamaño de la partícula. Entonces imagínense de qué tamaño son las partículas que vamos a poner aquí para el pulido. Cuando termine esta etapa, la superficie debe estar totalmente a espejo. Les voy a sugerir que conforme terminen, una vez que esté pulida, la vamos a ver en microscopio óptico. Obviamente no vamos a ver la microestructura. La microestructura se revela ¿con qué? Con lo que dijiste. Ataque. Con el ataque. Que vamos a utilizar esta solución. ¿Sí? Es nital. Nital es una mezcla de ácido nítrico con alcohol etílico. Vamos a poner aquí nuestra probeta. Una vez que esté montada la probeta, de hecho aquí está. Una vez que esté montada nuestra probeta en la resina, se va a ver algo así como esto. Vamos a poner aquí la probeta, vamos a cubrir la superficie con nital. Aquí es donde no sabemos el tiempo que vamos a requerir para revelar la microestructura. O el más valiente lo va a atacar 1 segundo. Una vez que se cubra, lo enjuaga en agua, ¿sí? Y lo seca con aire. ¿Vale? Una vez atacado, lo volvemos a ver en el microscopio óptico. ¿Vale? Adelante. Ustedes lo van a hacer. Quiten presión girando la perilla. La utilización de una máquina de desbaste y pulido semiautomático o automático implica realizar el montaje de la probeta en una resina, a fin de obtener los mismos diámetros de las muestras en superficies planas y paralelas para la sujeción posterior en el soporte para desbaste y pulido. Pues allá hay 2. Se realizó el montaje de la pieza en la máquina EcoPress 100, que realiza un control automático de la presión y de la temperatura necesaria para la fundición de la resina y la formación de la probeta. Siempre hay que limpiarle esto. ¿Eso va a ser transparente, Siri? Es transparente. Maravilloso. Hagamos Aquí se le pone. Sí, grabando. Vamos a poner un poquito de desmoldante aquí para que. Lo vas a poner. Va a empezar a bajar. Hace más presión. Ahí está, listo. Aquí vas a poner en el 1 para subir temperatura. Y ya. Ahí está ya. Trabajando, va a llegar ahorita que llegue a 60 su precalentamiento y empieza a ejercer la presión. Sí, va a llegar hasta 170 grados. Y ya solito va a ir subiendo y va a llegar el momento en que va a tocar su campanita y pip, pip, y ya. No hay nada de ir haciendo aquí así. Nada. Aquí solita va a subir la presión. Empieza a 60 y va subiendo. Cuando llega a 60, va a subir. Una vez comenzado el proceso, comienza la etapa de precalentamiento, a 60 grados centígrados. Posteriormente, la presión comienza a incrementarse hasta 250 bares. De igual manera, la temperatura se incrementa hasta llegar a 170 grados centígrados. Una vez que se llega a este punto, solo es necesario que el tiempo sea completado. Cuando eso ocurre, una parte de la presión es liberada y comienza el proceso de enfriamiento.
Poco a poco y de manera controlada, la presión disminuye. Si damos aquí nada más y subimos con la flechita hacia arriba. Sacamos las piezas. Ahí está una y aquí está la otra. En esta etapa se utilizó la prensa de montaje para probetas metalográficas. Entonces aquí hay unos resortes, si ven aquí, estos resortes para presionar todas las probetas para que queden todos a nivel. Entonces aquí son todas. Aquí esto se levanta Desbaste. y ya lo dejamos ahí queda ya. Ahí estás en este. ¿Sí? Ahí quedó todo. Solo se mete, no hay que enroscarlo. Ahora le tengo que no dejarlo al centro, sino un poquito a la orilla. Le ponemos aquí el freno para que no se nos vaya ahí sin rodas. Ya tenemos el tiempo, tenemos las fuerzas libras, tenemos la lija número 240, dos siglas 320, así se van a ir, la verdad. Entonces vamos a empezar. Se la tiene que dejar presionada. 5 segundos allá abajo, le dejamos, ahí quedó. Y ya corre el tiempo ahí. La superficie a pulir puede desbastarse pasándola sucesivamente por lijas de carburo de silicio convenientemente lubricadas con agua. Estas deberán tener granos cada vez más finos. Continuamos con la de 320. Seguimos con la de 400. Finalmente, la de 600. Mientras se realizaba el desbaste, en el área de pulido de la máquina se dejó correr agua para que el paño estuviera húmedo. De igual forma, si está sucio, es necesario limpiarlo. ¿Qué otro, güey? De .05 micras. Esta, mira. 0.05 micras. La superficie de la probeta se hace pasar por paños impregnados de diferentes abrasivos. Se han utilizado paños canvas y microclot para la etapa de pulido. Se utilizó alúmina coloidal de .05 micrómetros. Esta pasta se extiende sobre el paño y se lubrica con agua. Siempre se mantuvo el paño lo suficientemente húmedo y con el suficiente abrasivo. Se cuidó el tiempo de pulido en 4 minutos para no generar contornos redondeados, y así que las distintas fases no tuvieran dureza desigual. Se procuró un flujo de agua constante para que el material en la superficie fluyera al pulirse. A la salida del proceso de pulido, se puede ver que las probetas tienen acabado espejo en su superficie inferior. Las piezas son lavadas con agua abundante. Y posteriormente secadas del exceso de agua. Una vez pulida la superficie de la probeta, ha sido posible observar a través del microscopio las inclusiones. Ataque. Pues ahorita ves cómo se va a ir haciendo oscurito. Ya está oscuro, ya, porque si no se pasa ya no vas a ver bien allá. ¿Y está atacado? Sí, ya se ve, es que ya se oxidó. Ya no se ve acabado espejo. Para esclarecer los límites de grano, ha sido necesario atacar la probeta con un reactivo que actúa de forma selectiva sobre los diversos constituyentes estructurales, fases, límites de grano, impurezas, zonas deformadas, entre otros. Se utilizó el reactivo nital, que contiene 3% de ácido nítrico disuelto en alcohol etílico de 96 grados. El ataque lo que hace es atacar específicamente los límites de grano. Puesto que la muestra metalográfica es opaca a la luz,
esta debe ser iluminada por la luz reflejada. Parece sobreatacada, pero primero vamos a observar. ¿Se ven los cristales bien? Esta se ve sobreatacada. Ligeramente sobreatacada. ¿Se alcanzan a ver los cristales? Se alcanzan a ver los cristales, pero los límites de grano, que son estas, crecieron demasiado. La mayoría observó la otra muestra, ¿verdad? La que... Se fijan, había bordes de grano, pero delgaditas. Lo que pasó aquí fue que se sobreatacaron los límites de grano. No podemos medir el tamaño de grano, sería una medida muy errónea. Vamos a verlo. Se han utilizado los objetivos de 10 y 20 aumentos. Sin embargo, el ocular también provee un aumento de 10 veces, por lo tanto, se obtienen los aumentos de 100 y 200 veces. No, ¿sabes qué? Tiene un exceso de azufre. ¿Qué tenemos que hacer para quitar el azufre? Sabemos que el azufre es dañino en los aceros. ¿Qué tenemos que hacer para quemar el azufre? Se llama insuflar. Insúflale oxígeno. El oxígeno a esa temperatura hace que el azufre se oxide. Se forma SO2. Entonces bajas el contenido de azufre. Oye, ¿sabes qué? Le falta manganeso. ¿Cuántas toneladas tienes? Tengo 80 toneladas líquidas. ¿Cuánto tienes de manganeso? Tengo punto 16. ¿En cuánto tiene que estar? En punto 20. Se hace un balance de masa para las 80 toneladas. Agrégale 40 kilos de ferromanganeso. Y así se va haciendo los ajustes hasta que queda en la composición. Cuando está líquido. ¿Sabes qué tiene tanto de fósforo? El fósforo también es dañino para algunos aceros. No, pues ¿sabes qué? Insúflale para que se queme. Pero todo es en líquido. Este es un material ingenieril. Todos los materiales que nos vamos a encontrar en la ingeniería tienen diferente orientación de grano a grano. Si queremos un monocristal para una investigación, lo podemos fabricar. Un cristal, un solo cristal que tenga una sola orientación. No son de uso ingeniería. No son terrosos ni mucho menos, pero también tienen todos los átomos viendo hacia un mismo lado, porque es uno solo. Exactamente. Y por eso son tan cristalinos, porque no tienen límites de grano. Es que eso es un grano, haz de cuenta. Es un grano, es un grano muy grande. Es un grano muy grande. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de propiedades eléctricas, cuando está fluyendo la corriente eléctrica y pasa por un límite de grano, la corriente se ve como frenada. Entonces, necesitamos cristales más grandes para ciertas propiedades. Si lo que yo quiero es resistencia a la tensión, un material va a ser más resistente cuando los granitos son más pequeños. Cuando son más pequeñitos, mayor resistencia a la tensión. Con un método que se llama refinación de grano. Cuando todavía está líquido el material y que empieza a solidificar, le agregamos lo que se llama refinador de grano. Es un material que tiene muy alto punto de fusión y que va a funcionar como un agente nucleante.